La caída de la dinastía Románov es una de las tragedias más sombrías y conmovedoras de la historia moderna. El 17 de julio de 1918, en la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia, los últimos miembros de la familia imperial rusa fueron brutalmente ejecutados, marcando el fin de una era y dejando una huella imborrable en la historia del mundo. La noche del 16 de julio de 1918 fue especialmente tensa. Los guardias bolcheviques que custodiaban a la familia imperial recibieron órdenes secretas de Moscú. El destino de los Románov ya estaba sellado, mientras la familia intentaba dormir, ajenos a la tormenta que se avecinaba, se preparaba en silencio el escenario de su trágico final. En la madrugada del 17 de julio, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, los Románov fueron despertados abruptamente. Se les informó que debían bajar al sótano por su seguridad, ya que se temía un ataque en su contra. Nicolás II, su esposa Alejandra, sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y el joven zarevich Alexei, junto con sus sirvientes más leales, fueron conducidos al sótano de la casa Ipatiev. En el sótano, se les pidió que esperaran mientras se traían sillas para sentarse. La zarina y Alexei, debilitado por su hemofilia, se sentaron. De repente, entró un grupo de hombres armados. El líder del grupo, Yakov Yurovsky, les leyó un breve decreto emitido por el Comité Ejecutivo de los Urales, sentenciándolos a muerte. Nicolás apenas tuvo tiempo de preguntar ¿qué?, cuando comenzó la matanza. A las 2:15 de la madrugada, los disparos resonaron en el sótano. La primera en caer fue la zarina Alejandra, seguida por Nicolás II. Los hijos, sin embargo, sobrevivieron inicialmente a los disparos debido a las joyas que llevaban cosidas en sus ropas, lo que actuó como una especie de armadura improvisada, y esto prolongó la agonía. Los verdugos, al ver que algunos seguían con vida, los apuñalaron y dispararon hasta que el silencio reinó en la habitación. Después de la ejecución, los cuerpos fueron cargados en un camión y llevados a un lugar secreto en el bosque de Koptiaki. Allí, los cuerpos fueron desfigurados con ácido y quemados, para luego ser enterrados en una fosa común. El objetivo era borrar cualquier rastro de la familia imperial, pero el secreto no se mantendría por mucho tiempo. Aunque los bolcheviques intentaron mantener la ejecución en secreto, los rumores comenzaron a circular rápidamente. La noticia de la muerte de la familia Románov conmocionó al mundo y generó una ola de repulsión. Con el tiempo, se reconoció la santidad de la familia, y en 2000, fueron canonizados por la Iglesia Ortodoxa rusa. Décadas después de la ejecución, la búsqueda de los cuerpos de la familia Románov se convirtió en un misterio histórico. En 1979, 2 investigadores aficionados, Gelia Ryabov y Alexei Abdonin, encontraron los restos en el bosque de Koptiaki. Sin embargo, debido al clima político, el hallazgo fue mantenido en secreto hasta 1991, cuando la Unión Soviética estaba al borde del colapso. En julio de 1991, tras la caída del régimen soviético, se exhumaron los cuerpos, los restos fueron examinados, a través de avanzadas pruebas de ADN, se confirmó que pertenecían a Nicolás II, su esposa Alejandra y 3 de sus hijas. Faltaban los cuerpos de Alexei y una de las hijas, lo que alimentó especulaciones sobre posibles sobrevivientes. La ausencia de los restos de Alexei y una de las hijas, que se creyó era Anastasia o María, llevó a décadas de especulación y teorías conspirativas. La más famosa de estas fue la historia de Anna Anderson, una mujer que afirmaba ser la gran duquesa Anastasia y que sobrevivió al brutal ataque. Su historia capturó la imaginación del mundo, inspirando películas y libros, aunque las pruebas de ADN realizadas después de su muerte demostraron que no tenía relación con la familia Románov. En 2007, otros restos humanos fueron descubiertos cerca del lugar original. Los análisis de ADN confirmaron que pertenecían a Alexei y a la 4ª hija, cerrando así uno de los capítulos más debatidos en la historia de la familia Románov. El 17 de julio de 1998, exactamente 80 años después de su brutal asesinato, los restos de Nicolás II, su esposa y 3 de sus hijas fueron finalmente sepultados con honores en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. El entierro fue un evento solemne y emotivo, al que asistieron representantes del gobierno ruso, la Iglesia Ortodoxa y descendientes de la nobleza europea. Este acto no solo fue un reconocimiento de la historia, sino también un esfuerzo por reconciliar a la nación rusa con su pasado. A pesar de la controversia que aún rodea su ejecución, el entierro de los Románov simbolizó un cierre necesario para una de las tragedias más amargas de Rusia. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a Nicolás II, a Alejandra y sus hijos como mártires, reconociendo su fe y sufrimiento en sus últimos momentos. Esta canonización no estuvo exenta de controversia,
especialmente debido al papel de Nicolás en la gestión del imperio y la guerra, pero fue un paso importante para la reconciliación histórica en Rusia. La historia de la familia Románov es un recordatorio poderoso de cómo el poder, la política y la revolución pueden alterar radicalmente el curso de la historia. Su trágico final no solo marcó el colapso de una dinastía, sino también el comienzo de una nueva era en Rusia, una era de conflicto, transformación, y finalmente, renacimiento. La memoria de los Románov sigue viva hoy, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Su historia es un testimonio de la fragilidad de la humanidad y de cómo incluso en los momentos más oscuros, el legado de una familia puede perdurar a través de los siglos. Y así terminamos este recorrido por el trágico final de la familia Románov, un capítulo que marcó la historia de Rusia y del mundo. Su historia nos recuerda que el poder y la gloria no son eternos, pero también nos invita a reflexionar sobre los errores del pasado para construir un futuro más justo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirlo y seguirnos para más historias que dejaron huella en la humanidad. Nos vemos en la próxima historia.